Si es nada más eso, ya vendrá. No te preocupes. Qué fuerte, amiga. Juan, me estoy haciendo reír, discúlpenme. Esta frase, ¿por qué es así de fuerte? Por el libro que estamos leyendo esta semana, que es escrito por Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, mejor conocido como Juan Rulfo. ¿Se imaginan todos los nombres que tiene este hombre? ¿Quién es este? Bueno, es un escritor, guionista, fotógrafo mexicano nacido en Sayula, Jalisco, 100% tierras jaliscienses. Él es considerado uno de los mejores escritores latinoamericanos en el siglo XX. Entre sus obras destacan El Llano en Llamas y Pedro Páramo, el cual fue publicado en el año de 1955, pero fue mencionado en un periódico en el año de 1947. Años posteriores se fueron publicando varios capítulos hasta que por fin se publicó el libro completo en el año de 1955. ¿De qué trata Pedro Páramo? Bueno, la historia inicia cuando este personaje, Juan Preciado, llega al poblado de Comala y nos explica por qué llegó ahí, que llega porque quiere conocer o va buscando a un tal Pedro Páramo que viene siendo su papá. ¿Por qué? Bueno, porque su mamá antes de morir le hace prometer que lo va a ir a buscar y lo va a hacer sufrir por tantos años de abandono. Y entonces él llega con la ilusión de la imagen ideal que le platicó su mamá de cuando ella vivía en ese pueblo, que era un lugar donde respirabas el aire puro, donde todo era verde, donde todo era bello y así. Y llega a ese pueblo y no es nada de lo que le platicó la mamá, es un poblado lleno de murmullos, de historias que quieren ser oídas y de personas que quieren ser sentidas. Es un libro que trata sobre fantasmas, sobre susurros, sobre ecos. Créanme, tienen que leer este libro. Después de este mensaje un poco enigmático, ¿cuáles fueron ¿qué me esperaba yo de este libro? La verdad no esperaba nada. Había leído mucho sobre las críticas que tenían sobre este autor, sobre este libro. Y entonces no quería poner el listón tan alto, porque bueno, siempre termina uno decepcionándose cuando tiene el listón tan alto. Entonces, no me lo esperaba, me gustó muchísimo lo que leí. Es un libro pequeño que realmente se lee en un día. Es un libro que aunque se lee en un día, necesitas más tiempo, necesitas tiempo para pensar, necesitas prestar mucha atención, porque es una historia que está muy bien escrita, está todo tan entretejido, todas esas historias que van, todos esos personajes que van apareciendo, que se hace un poco complicado. Como le explicaba aquí a nuestro compañero Karim, existe una línea del tiempo que te explica, estás en este punto, pero en ese aparece la historia del Pedro Páramo, de que se va al pasado y después se regresa a decirte qué pasó, pero de ese hecho te platica cómo fue que llegó a ese punto y después se vuelve a regresar al pasado. Entonces sí llega a ser un poco complicado. Yo empecé a leerlo y no le entendí nada porque la edición que me encontré estaban todas las partes como que muy juntas y no sabía en qué pedazo hablaba cada persona. Entonces le di otra segunda oportunidad, encontré otra edición y fue cuando me gustó, porque fue cuando ya entendí cómo iba separado cada párrafo, cada historia y cómo estas iban uniendo, cómo aprendías de un personaje, cómo veías en el pasado, cómo influyó para llegar a ese presente. Entonces es un libro que sí le tenemos que poner mucha atención a la lectura, no es un libro que solamente se lee con los ojos, no, hay que pensarlo, hay que sentir ese libro, porque si no también nos vamos a tener que dar varias releídas para poder entenderlo. Por cierto, en Wikipedia, como les explico de esta línea del tiempo, me encontré la línea del tiempo explícita, cómo fueron sucediendo los hechos de lo más viejito hasta lo más presente. Entonces, si tienen alguna duda después de haber leído Pedro Páramo, se pueden dar una vuelta por Wikipedia y créanme, ahí van a resolver todas sus dudas acerca de la línea del tiempo. Los personajes. No me llegué a encariñar con ningún personaje porque tal vez por lo mismo de que es corto el libro, no llegué como que a sentir propio cada personaje. Eso sí, cada personaje es muy importante y aunque tiene pedacitos pequeños en la historia, son grandes personajes, porque si un personaje no hubiera aparecido en la historia o si no se hubiera escrito también ese personaje, hubiera muchos huecos en la historia. Entonces créanme, cada personaje es importante y tienen que prestar atención a toda la psicología de cada carácter que iba apareciendo en la historia.
los vamos a ir conociendo, y algo que me gustó muchísimo es la manera de hablar, la manera de escribir los diálogos de este escritor. ¿Por qué? Porque los platica de una manera muy típica mexicana. Me acordé mucho de, mi hijo se llama Beto y Ancina, quiero que le digan. Es una cosa por el estilo, son muchos mexicanismos, podríamos decir, mucho de gente que habla del pueblo. Así es, o sea, es un libro que no tiene muchas pretensiones en cuanto a la escritura. Es un libro que vamos a entender conforme vayamos leyendo, porque el vocabulario es ligero. El escenario, las imágenes que nos plasmaba de Comala, el pueblo donde vivía, están muy padres, porque mientras el chavo siente un calor tremendo y siente que se está asfixiando, empieza a sentir ese frío. El cómo te lo va explicando también está muy padre, porque lo llegas a sentir. Podría seguir platicando de Pedro Páramo, pero me quedaría yo creo que muy corta en cuanto a las críticas que todo mundo, los grandes sabios de este mundo de la literatura han hecho sobre este libro. He leído publicaciones donde dice que él merecía un premio Nobel, pero que no lo consideraron por ser un libro tan pequeño que no llegaba ni a las 150 páginas. Entonces es un libro complicado de leer, es un libro que yo creo que no lo recomendaría para los jóvenes que no les gusta leer mucho. Es un libro yo creo que más de literatura clásica. Si te gusta leer clásicos, este es un libro para ti. Ese sí no lo recomiendo para todo mundo. El tema es padre, es de fantasmas, es de personas que no quieren ser olvidadas, de historias que necesitan ser oídas, y que bueno, que nosotros le vamos a ir reviviendo y vamos a hacer que todo ese poblado de Comala vuelva a tener vida. Pero sí no lo recomiendo para todo el público, solamente para el público que le guste la literatura clásica, y más porque es literatura clásica mexicana. Entonces eso tiene mucho que ver. Entonces hay que apoyar la lectura mexicana, y por qué no con un clásico como es Pedro Páramo. También recuerden, El llano en llamas también es de este autor. Entonces eso sería por todo por el libro de hoy de Pedro Páramo, del escritor Juan Rulfo. Entonces abriremos el baúl. Esta semana el baúl es dedicado para los más peques de la casa, y lo vamos a leer con Coraline de Neil Gaiman. No sé si se acuerdan de ella, de la película de la niña que no tenía ojos, tenía botones. Yo no vi la película, pero voy a leer el libro. Espero que les guste, espero que si vieron la película se animen con el libro, y si no la vieron, primero léanse el libro y después véanse la película. Muy recomendada. Entonces los dejamos. Por esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Nos vemos al otro lado del estudio.